Pensaba en su trono que el ardid ganó, darnos duras leyes el usurpador. Previo sus cautelas nuestro corazón y a su inicuo fraude opuso el valor. Previo sus cautelas nuestro corazón y a su inicuo fraude opuso su valor. Y a su inicuo fraude opuso su valor. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Que aguardáis patriotas, hijos de color, marchar tras nosotros y viva la unión. Y si despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Esta canción, Gloria al bravo pueblo, fue escrita por Vicente Salias con música de Juan José Landaeta. Irrumpió en este escenario durante los sucesos del 19 de abril de 1810. La versión que acabamos de interpretar pertenece al documento más antiguo que la contiene, un manuscrito del compositor Atanasio Bello del año 1840. Esta pieza, hoy día, es considerada por decreto himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Empezamos este diálogo bicentenario de una forma distinta. Lo hacemos con música. Estamos en el Caribe, estamos en la ciudad de Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Y a partir de este momento, desde su Plaza Bolívar, recordamos junto a ustedes qué pasó aquel 19 de abril de 1810. En efecto, Patricia, en este sitio tuvo lugar los eventos de aquel 19 de abril de 1810. La importancia de ese día es que se va a conformar la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, la Junta de Caracas, que va a ser de todas las juntas de América la primera exitosa, toda vez que sus funciones de gobierno van a cesar en la medida en que se convoque la elección de lo que luego sería el Congreso Constituyente del año 1811, que declararía la independencia de Venezuela. Ese día aquí tuvo lugar la salida de las autoridades españolas comandadas por Vicente Emparan, gobernador y capitán general de Venezuela, que para ese momento va a cesar en sus funciones y le va a abrir paso a la conformación de esa Junta de Gobierno. Como siempre, hay múltiples preguntas y también múltiples respuestas. Una de ellas la lanzamos de una vez al inicio de nuestro diálogo bicentenario y era ¿cómo era esa sociedad caraqueña de 1810? Parte de las respuestas se las presentamos ahora. Aruacos y caribes eran los habitantes originarios del territorio que hoy es Venezuela. En 1498, los españoles iniciaron la conquista en tierra firme. El saqueo de metales y piedras preciosas movía la desmedida ambición de los invasores europeos. Miles de indígenas murieron obligados a bucear en busca de las perlas de Margarita y Cubagua. La población originaria resistió a los colonizadores con mucha más fuerza que en algunos lugares de Hispanoamérica. Tamanaco, Tiuna y Huaycaipuro son muestra del carácter aguerrido de los primeros habitantes. Venezuela cobra importancia para la economía colonial en el siglo XVII, cuando el cacao y el cobre comienzan a ser apetecidos en los nacientes mercados europeos.
Para controlar la generalizada práctica del contrabando, se introdujo en 1728 la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Sus medidas monopólicas ocasionaron enorme malestar en todos los niveles de la sociedad colonial y derivaron en revueltas como la de Juan Francisco de León. Hasta 1777, las provincias de Mérida, Maracaibo, Guayana, Nueva Andalucía, Margarita y Trinidad dependían de la Nueva Granada. A partir de esa fecha, comenzarán a estar adscritas en lo militar a la Capitanía General de Venezuela. Con esa medida de Carlos III se crea el mapa actual venezolano. Y es momento, luego de hacer este breve recorrido por la historia de la Venezuela de 1810, de presentarles a nuestros dos invitados para este diálogo bicentenario. Ambos venezolanos, ambos historiadores, miembros del Centro Nacional de Historia. Nos acompañan hoy Enrique Nóbrega. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ciudad, en pleno centro de la ciudad de Caracas. Él es el director de los Museos Bolivarianos y también está el historiador Luis Pellicer, que es el director de Archivo General de la Nación. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. En efecto, sería importante comenzar esta conversación para toda la gente que nos está viendo y oyendo en América y el mundo, un poco presentando la Venezuela que vio esos sucesos del 19 de abril de 1810. ¿Cómo era la sociedad venezolana, que es la sociedad colonial, la que va a ver ese importante momento de revolución política en Venezuela? Es la sociedad venezolana que hoy conocemos. En términos de su conformación étnica, es una sociedad diversa, multiétnica, pluricultural. Que sea mestiza no significa en ningún momento que sea igualitaria, es una sociedad absolutamente excluyente. ¿Una sociedad de grandes diferencias? De muchas diferencias. Sí, creo que la clave está en eso, en que es una sociedad diversa, con distintos elementos étnicos, sí, pero además que esconde como que muchas tensiones. Y antes de llegar al 19 de abril, lo que está claro es que esas tensiones están a punto de estallar. Tensiones entre, por supuesto, una sociedad esclavista, entonces entre blancos propietarios y esclavos, digo, la peor condición a la que se puede llegar o a la que se le puede reducir a un ser humano. Están los pardos de nosotros, que en otros lados son los mulatos, los blancos criollos nacidos aquí, los llamados mantuanos. Están los peninsulares, que es un número reducido. Eso llama la atención, que es que pareciera que en ese momento, en 1810, lo que uno puede llamar los blancos era un porcentaje mínimo. Yo no sé si llega al 10% casi, ¿no? Esto pensando en el cuento de que el 19 de abril sí es un proceso impulsado por los blancos mantuanos. Entonces pensemos en eso, ¿no? Que es una élite económica, social, política, la de los blancos americanos. Claro, lo que pasa es que sí, ciertamente el 19 de abril, o ese acontecimiento específicamente, sí es impulsado por los blancos mantuanos, los blancos criollos, como también se les llama, pero no podemos olvidar que hay un gran porcentaje de la población que vive en condiciones de exclusión y que durante 300 años hicieron también gestos de rebeldía, que tuvieron resistencia. La resistencia indígena es a partir de 1498, con la invasión española específicamente. Después los movimientos de rebelión de los afrodescendientes sometidos a condiciones de esclavitud. Y esos movimientos de insumisión, de rebelión, entroncan a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX con un movimiento pro-republicano, pro-independentista, pero la rebelión del pueblo venezolano y latinoamericano en general entronca con esos movimientos. No es un proceso que arranca el 19 de abril, no, es un movimiento, es un proceso. Es parte de un proceso mayor. Varias de rebelión. Yo le voy a pedir al profesor Pellicer que piense en esos ejemplos, digamos, de la vida cotidiana que nos permitan tomar casi que fotografías de lo que era la sociedad caraqueña de ese momento, ejemplos de exclusión que nos permitan hacer una radiografía mucho más precisa. Pero para justamente también tener un poco más de esa visión, vamos a recorrer rápidamente el tiempo aquí en un diálogo bicentenario. Blancos, pardos, indígenas y negros esclavos o libres componían la sociedad colonial venezolana.
Las constituciones sinodales de 1687 dan cuenta de la segregación social promovida desde la propia Iglesia. Uno de los decretos del obispo Diego Baños y Sotomayor clasificaba a los habitantes de la provincia en dos grupos. De un lado, los padres de familia, blancos linajudos, dueños de propiedades y esclavos, y del otro, la multitud promiscual, integrada por quienes no eran blancos principales o mantuanos. Para 1800, los pardos constituían cerca del 40% de la población, los blancos el 25%, mientras que negros esclavos e indígenas ocupaban cerca del 15 y el 13% respectivamente. Un 8% estaba compuesto por negros libres y fugados de las plantaciones. Esta es la Venezuela que recibe los acontecimientos de 1808 en España y en la que estalla la soberanía el 19 de abril de 1810. Ahora, hay un evento muy particular que va a incidir de modo muy marcado en la vida de aquella sociedad, y es la tan citada por la historia escrita Real Cédula de Gracias al Sacar de 1795. Luis Felipe creo que es bastante documentado en relación con el impacto que tuvo esa resolución del rey. Hay unos grupos que son ciertamente intermedios y hay unos mulatos o pardos que son una especie de clase media dentro de la sociedad colonial que exigen al rey que les permita ser blancos. Y por supuesto hay una reacción del mantuanaje caraqueño sobre todo, diciéndole al rey que no debe hacer eso porque los pardos van a acabar con la monarquía y con el orden de la sociedad en ese momento, ¿no? Esos pardos van a estar el 19 de abril representados, expresándose, protagonizando también los eventos del 19 de abril y mucho más allá del 19 de abril. Es un batallón del gremio de pardos el que somete a Emparan y lo lleva preso después a La Guaira para embarcarlo a España. Ahora, pensemos en lo siguiente, a ver si nos da el tiempo. 1777, hay diversas provincias que se agregan mediante una resolución del rey Carlos III en una capitanía general, que era en realidad una unidad militar que agregaba diversas provincias, unas dependientes del virreinato de la Nueva Granada y la otra de la Real Audiencia de Santo Domingo, con lo cual estaba agregada al virreinato de la Nueva España, que es lo que le da definitiva forma al mapa de la actual Venezuela, esa resolución de Carlos III. Y luego está la Real Cédula de Gracias al Sacar, en esta oportunidad de Carlos IV, que abre la posibilidad de que esos pardos tuviesen acceso a los lugares hasta ese momento privativos para los blancos que demostrasen su limpieza de sangre. La agregación territorial, y eso que algunos autores denominan es la primera conquista democrática de la sociedad venezolana, de esa Real Cédula, nos viene gracias a la acción del Estado. No, disculpa, Leonel, pero es que yo estoy, digamos, un poco en desacuerdo a que es una dádiva del rey. Es que la solicitud es de los pardos. No es que el rey otorgó la cosa, no. Es que los pardos están solicitándola y la están solicitando. No se le dio nada. Y no se le dio nada. Se lo ganaron, o lo buscaron, o lo lucharon, como luchamos todos los pueblos latinoamericanos, como seguimos luchando y como seguimos luchando los venezolanos por tener unas mejores condiciones de vida. Esa es una manera de tener mejores condiciones de vida en ese momento. ¿Por las vías legales? Bueno, por las vías legales se pedía, pero cuando no eran las vías legales, las legales excluyentes, que lo eran también, entonces son otras. ¿Y fueron legales? La insurgencia. ¿O no legales las de ese 19 de abril de 1810? Ahí les dejo la pregunta, vamos a una pausa, volvemos con más en este diálogo bicentenario y con esa respuesta.